Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Buen día, doctor. Buenos días, Buenos días, doctor. doctor. Buenos Buen días, día. Doc. Buen día, doctor. Hola, hola, ¿cómo están? ¿En qué parte nos quedamos la última clase, doctores? Facies, en la fascia cólica. Claudinante. Fascia colérica. Colérica, doctor. Sido colérica, perdón. Hemos realizado la retroalimentación de este tipo de fascias, doctores. Sí, ¿verdad? La fascia angelical, todas, ¿no? Sí, doc. Listo. Vamos a continuar con la misma dinámica, doctores. Les voy a dar 3 minutos para que ustedes evalúen una fascia y después de ese tiempo realizamos lo que es la retroalimentación respectiva. ¿Sí? Bueno, mientras va cargando el archivo, recuerden para qué nos sirve el estudio de fases. ¿Sí? Podemos estudiar enfermedades, podemos estudiar intoxicaciones y también podemos darnos cuenta del estado de ánimo de un individuo, ¿no? ¿Alguno de ustedes recuerda qué es lo que deberíamos observar en una fase? La simetría. Color, simetría, La tensión de la piel, la hidratación, La la coloración de expresión la facial. piel, la simetría, la expresión facial, Los ¿sí? pliegues. Los La pliegues, coloración, las Doc. arrugas, la coloración tiene que ser simétrica, los rasgos tienen que ser simétricos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, continuamos entonces, doctores, con la misma dinámica. Recuerden que a todos se les va a dar la oportunidad de participar, ¿sí? 3 minutos por fase. Vamos a empezar con esta fase que se denomina fase comprimida. A ver, Doctor, disculpe, empezamos. eh, ¿Sí? es que me sale la clase como si todavía tuviera en sala de espera. ¿Será que puedo salir y volver a ingresar, por favor? Sí, sí, puede, adelante. Ya, doctor, gracias. Listo, doctores. Ahora sí, ¿no? Empezamos con fase comprimida. 3 minutos para observar y para describir lo que ustedes están viendo en este momento.
Listo, doctores. A ver, hablemos de esta fase, que es la fase comprimida. ¿Qué es lo que les llama la atención? Bueno, acá tenemos dos personas y comparamos, ¿no? ¿Cuáles son las características de la fase? Algo que les había mencionado con anterioridad es que nosotros debemos realizar lo que es el estudio del perfil facial de un individuo. Y lo que vamos a observar es eso ahora, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el perfil, doctores? ¿Recuerdan cuáles eran las características de un perfil normal? Mentón y frente debían estar al mismo nivel, doctor, y la nariz Sí, debía ¿no? sobresalir. Listo, eso es lo que habíamos mencionado. Teníamos la frente, teníamos la nariz, que era la estructura que sobresale de las demás estructuras del rostro, y el mentón y la frente, bueno, debería encontrarse prácticamente al mismo nivel. Habíamos hablado de algunas fases que podían producir una alteración del perfil. Habíamos hecho referencia a la fascia acromegálica, habíamos hecho referencia a la fascia adenoidea, y ahora hablamos de este tipo de fase comprimida. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que sucede? La nariz se encuentra casi al mismo nivel de lo que nosotros consideramos un perfil normal, ¿sí? Es una cara plana, es una cara chata, ¿sí? Este tipo de fascia, bueno, nosotros podemos encontrar en varias situaciones. En algunos procesos infecciosos, y podríamos encontrar también en algunas enfermedades venéreas, también como en traumatismos. Si ustedes se dan cuenta, la nariz tiene una característica particular, ¿no? Ese tipo de nariz que ustedes están observando se denomina nariz en silla de montar. Y la nariz en silla de montar es frecuente en aquellos pacientes que presentan sífilis. Por eso les he mencionado que este tipo de fascia podemos encontrar en pacientes con enfermedades venéreas. Y es más frecuente observar, pero en aquellas personas que realizan algún tipo de actividad física de contacto, en aquellas personas que se dedican, por ejemplo, a los deportes de contacto como el boxeo, como artes marciales mixtas, tienen ese tipo de nariz. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el tabique? Si ustedes se dan cuenta, es plano, ¿no? La nariz sencilla de montar. Y también podríamos encontrar en algunas alteraciones infecciosas, como en la rinitis atrófica crónica, o también denominada ocena. El nombre nos dice, ¿no? Rinitis atrófica crónica. Es una patología crónica que se caracteriza por rinitis, y debido a lo que es la cronicidad, existe lo que es una atrofia de la nariz, ¿sí? La fascia comprimida. Bueno, cuando hablamos de la fascia coreica, acá comparamos, ¿no? Tenemos dos fascias, una que es la fascia coreica y tenemos la fascia tabética. Observen lo que nos dice. La fascia coreica podemos encontrar en aquellas alteraciones coreicas, como la corea de Sydenham y como la corea de Huntington, ¿sí? La diferencia con la fascia tabética es frecuente la parálisis de los músculos oculares, la parálisis del tercer par craneal, ¿sí? Tenemos en este caso una fascia que se denomina fascia de Hutchinson, que vamos a verla un poquito más adelante, y se caracteriza, bueno, por lo que observan acá, las pupilas mióticas y anisocoria, con contornos pupilares irregulares. Eso quiere decir discoria. Cuando hablamos de anisocoria, a ver, les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Características de la fascia tabética. Nosotros tenemos que observar las pupilas. Cuando hacemos referencia a anisocoria, el diámetro pupilar es diferente uno del otro. Pero una característica de la fascia tabética es que además de la discoria, existen contornos irregulares de la pupila. ¿Sí? Esa pupila, por ejemplo, se encuentra irregular. Puede adquirir cualquier otra forma menos redondeada. Algunas características. Ya habíamos hablado de la posición coreica y de la marcha coreica. Ya les había explicado qué existe o cuál es la diferencia que existe entre un movimiento coreico y un tic.
Y lo que caracteriza este tipo de fascia es justamente la presencia de movimientos coréicos. A ver, Saraí, adelante. ¿Cuál será la característica de esta fascia coréica? Ya sabemos cuál es la característica de la tabética, ¿no? Que también es frecuente en pacientes con corea de Huntington. Pues al igual que la marcha, pues sus posiciones musculares son indeterminadas de los músculos de la cara. Tiene un semblante como de esfuerzo. Y también se podría decir que el ángulo nasogeniano es muy marcado. Se ve así. Y así sucesivamente, dice Saraí, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar con la primera parte. El paciente presente, en este caso, lo que son movimientos musculares involuntarios que no son sincrónicos. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que lo que dice la diapositiva, ¿no? El paciente presenta muescas, presenta algunos signos de expresión facial que no se repiten en el tiempo, ¿sí? Puede comprimir los ojos o cerrar los ojos con intensidad, puede abrir la boca, puede sacar la lengua, puede flexionar el cuello, etc. Esa es la característica de la fascia coréica. A diferencia de la fascia cushingoide, que como dice el nombre, sugiere lo que es síndrome de Cushing. ¿Sí? Si recordamos un poquito de lo que hablamos cuando hacemos referencia al síndrome de Cushing, es debido a un exceso en la producción de ¿qué hormona, doctores? Cortisol. ACTH, ¿no? La hormona adrenocorticotrópica. ¿Sí? No solamente existe una característica facial típica del síndrome de Cushing, ¿sí? Hipercortisolismo, ¿no? Lo que ustedes han mencionado. Existen características prácticamente en todo nuestro cuerpo. Vamos a hablar un poquito de la constitución que presentan este tipo de personas. ¿Alguna vez han visto a una persona obesa? Sí, ¿Alguna doctor. vez han visto una persona obesa? Sí, doctor. ¿Cómo son las piernas de una persona obesa? ¿Matizadas? ¿Serán Gruesas. de gran volumen? Son de gran volumen, ¿no? No, son delgadas. Pero Al hay Son principio delgadas. son de gran volumen, pero ya la parte realmente de abajo es delgada. Y los Listo. pies se Creo hinchan. que eso Vamos a puede poner depender. En esos los ejemplos. hombres se les hace más la pancita y luego las mujeres creo que aumentan más masa en todos los lugares. Listo, ¿no? Vamos a poner, pero el siguiente ejemplo. Lo que ustedes han mencionado hasta cierto punto es lo correcto. El hombre tiene un tipo de disposición de la obesidad que se denomina obesidad andrógena o androide. En cambio, la mujer es ginecoide, ¿no? En el hombre existe lo que es un mayor incremento de tejido celular subcutáneo a nivel abdominal. Sin embargo, en una mujer, ese incremento de tejido celular subcutáneo se da más en la parte de los glúteos, muslos y piernas, ¿sí? Pero si nosotros hablamos de un estado de obesidad, un paciente obeso que consume mucho alimento, vamos a encontrar estructuras corporales de gran volumen. Los brazos van a ser gruesos, el abdomen será prominente, los muslos y las piernas de la misma forma tendrán gran volumen. Pero lo que ustedes han mencionado, miren, ya me debe llevar a suponer algún tipo de alteración hormonal. ¿Sí? Si una persona es obesa debido al consumo de alimentos, debido a una dieta hipercalórica, lo normal es que en todo su cuerpo encontremos una distribución de volumen uniforme. ¿Qué es lo que sucede en el síndrome de Cushing? Lo que ustedes han mencionado. El paciente es obeso, pero a nivel abdominal de forma predominante. ¿Y qué es lo que sucede con las piernas? Son sumamente delgadas, ¿sí?
Además que este tipo de alteración también produce algunos defectos que pueden, o algunas alteraciones que pueden producir defectos en su postura. Si ustedes han visto alguna vez a un paciente obeso, yo he visto muchos pacientes obesos que tienen una postura adecuada. Existe una conservación ideal entre lo que es la columna cervical, dorsolumbar y sacra. Pero en algunos casos he llegado a observar pacientes obesos que tienen una mayor prominencia a nivel de la región cervical posterior, que recibe el nombre del signo de la jiba de buey. Sí, es como una jiba, ¿sí? Como una masa, como una tumoración en la región cervical posterior. Eso es típico de aquellos pacientes con síndrome de Cushing. Si seguimos hablando de la constitución de un paciente con síndrome de Cushing, yo puedo observar estrías purpúricas, especialmente a nivel abdominal y a nivel de los brazos. Yo les aseguro que todos tienen estrías y las características de esas estrías es que adquieran una coloración blanquecina. Pero si adquieren esa coloración violácea o purpúrica, es típico de hipercortisolismo. ¿Por qué les menciono sobre las características constitucionales? Porque ustedes fácilmente pueden observar a una persona obesa de sexo masculino y de sexo femenino que tenga esa fase en luna llena. Entonces, no necesariamente el rostro es patognomónico de una alteración. Recuerden el ejemplo que hemos mencionado en clases pasadas de la fascie angelical. Esta mañana estaba pasando clases con el grupo C y uno de sus compañeros me dice, no, la fascie angelical, doctor, usted ha mencionado que no sugiere enfermedad, pero yo he leído en mi libro de Suros que existen alteraciones cromosómicas que se caracterizan porque el paciente desarrolla lo que es una fascia angelical. Está bien, está absolutamente en lo correcto. Este tipo de características faciales que nosotros estamos observando son sugestivas de enfermedad, no son datos patognomónicos. Yo les aseguro que ustedes van a observar muchas veces un paciente con una cara redondeada o una fascia en luna llena que no necesariamente sugiere Cushing, sino tenemos que realizar lo que es un estudio complementario de la posición, de las características corporales, si tiene estrías, si no tiene estrías, la disposición de la obesidad, si se produce una alteración generalizada de todo el cuerpo o si es como la que les he mencionado, donde respeta las extremidades inferiores. Si tiene estrías, ¿de qué color son las estrías? Si tiene este tipo de acumulación de tejido celular subcutáneo en la región cervical posterior. Y a nivel facial, en una mujer, podríamos decir que es mucho más notoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que les llama la atención a nivel facial? Adelante, Cristian. ¿Se escucha, Doc? Sí, adelante. Ok, lo que yo logré apreciar es que está deprimido un poco los labios en general. Diría los labios inferiores, pero se ve como una cara triste, diría, porque está más Listo. encorvada. Y también, bueno, la prominencia, los cachetes, que va con la descripción, ¿no?, de cara de luna llena. También los ojos los veo entreabiertos, eso es lo que anoté por lo menos cuando vi la imagen, y una cara bastante inexpresiva. Bueno, no es inexpresiva la cara, ¿no? Ah, ya. A ver, En la imagen vamos entonces, ¿no? vamos a tomar en cuenta, no, es que cuando hablamos de inexpresión facial, enseguida bueno, vamos a ver otra imagen si nos da el tiempo, ¿no? Pero, bueno, nos acaba de mencionar, ¿no? Que se encuentra triste. Y ahora nos dice que se encuentra inexpresiva. Cierto, me acabo de Les contradecir. pongo el siguiente ejemplo. ¿Alguna vez han visto estas partidas de póker? ¿Nunca han visto estas partidas de póker? ¿Alguna vez han visto el tipo de rostro que ponen los jugadores de póker? Poker face. Tratan de no mostrar expresión.
Eso, ¿verdad? De allí la expresión de poker face, como dice su compañero, facie de póker. ¿Sí? Es una fase inexpresiva, no demuestra expresiones, el paciente se encuentra serio. Esa es la característica de una fase inexpresiva. Pero acá sí, ¿no? Tiene la apariencia, es expresiva el rostro, o es expresivo el rostro. No da la apariencia de que estuviera triste. Esa fase redondeada en luna llena. ¿Por qué les digo que en mujeres esto es más notorio? ¿Sí? Las mujeres no son productoras, podríamos decir, eh, a ver, en grandes cantidades de andrógenos. Recuerden lo que les he mencionado. Cuando hablamos del síndrome de Cushing, existe lo que es un incremento de la hormona adrenocorticotrópica. Y el síndrome de Cushing se caracteriza por lo que es hipercortisolismo, exceso en la producción de cortisol. Pero cuando el defecto se encuentra a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, no solamente incrementa lo que es la producción de cortisol, sino también incrementa lo que es la producción de hormonas andrógenas. ¿Sí? En este caso, la dihidroepiandrosterona y la deshidroepiandrosterona sulfato, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Si ustedes recuerdan, al inicio de las clases de semiología, como ejemplo. Y debido a estas características, mi paciente empieza a presentar lo que es vello facial. Y eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de hirsutismo. ¿Sí? Ahora, en una mujer las causas de hirsutismo son grandes. Tenemos el hirsutismo idiopático, tenemos el hirsutismo primario, tenemos, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, que es una de las causas más frecuentes que producen hirsutismo. ¿Sí? Entonces tenemos que realizar lo que es un diagnóstico diferencial mucho más grande en este tipo de pacientes. ¿Qué les llama la atención? Observen las cejas. Son muy pobladas. Tiene bigotes mi paciente y tiene las cejas muy espesas. Eso me está indicando que existe una sobreproducción no solamente de cortisol, sino también de estas hormonas andrógenas. En el hombre, en el varón, por ejemplo, este tipo de alteraciones se presentan, bueno, de la misma forma, incrementa lo que es el vello facial, por ejemplo, pero en el varón no le damos mucha importancia, ¿no? Porque a diferencia de la mujer, es un productor natural de hormonas andrógenas. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el paciente presenta lo que es un exceso de cortisol? El paciente de sexo masculino empieza a desarrollar este tipo de obesidad que hemos mencionado y presenta lo que es ginecomastia. Y de alguna forma también es capaz de influir sobre lo que es la reproducción o el líbido sexual que tiene nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de que si bien la fase cushinoide es característica del síndrome de Cushing, podemos encontrar lo que es una gran cantidad de patologías que pueden simular este síndrome. Entonces, en ese caso, lo que nosotros tenemos que hacer es realizar un examen físico mucho más detallado y realizar exámenes complementarios para llegar a un diagnóstico mucho más preciso. Hablamos de este otro tipo de fascia, que se denomina la fascia de Corvisart. No es con N, es con T. Sí van a corregir eso. Corvisart. Lo vamos a corregir mejor ahora. ¿Qué es lo que le llama la atención de esta fascia, doctores? La fascia de Corvisart. Presenta cianosis. La palidez. La Listo, ¿no? rubicunda cianótica. Sí, Existe lo Ya. que es la rubicundez cianótica. Podríamos decir que la fascia de Corvisart es similar a la fascia mitral. A ver, acá creo que tengo la fascia mitral. No, no tengo la fascia mitral. Acá está la fascia mitral. ¿Sí? Es similar, ¿no? ¿Qué les llama la atención? Tenemos lo que es una rubicundez cianótica, pero podríamos decir que lo más característico, bueno, también encontramos palidez, es la cianosis como tal. Y este tipo de cianosis, doctores,
se caracteriza por qué. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención en esta imagen? Además de la Los cianosis labios. a nivel de las mejillas, la cianosis a nivel de los labios, ¿sí? Es frecuente en valvulopatías, es frecuente en la estenosis mitral, es frecuente en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Vamos a relacionarlo un poquito con nuestras clases de fisiopatología. Si ustedes recuerdan, al inicio del semestre, en las clases de fisiopatología habíamos puesto como ejemplo insuficiencia cardíaca debido a una valvulopatía, cuando hemos realizado la retroalimentación de síntomas y signos, ¿no? Cardiovasculares. Entonces, una alteración lleva a la otra. Este tipo de alteraciones como la estenosis mitral originan lo que es un cuadro de insuficiencia cardíaca y el paciente presenta lo que es una cianosis, pero en todo el rostro, ¿no? Una rubicundez cianótica sobre un fondo pálido en todo el rostro, a diferencia de la mitral. La mitral, bueno, en este caso se caracteriza porque existe, como ustedes han observado, ese mismo tipo de alteración en la coloración de la piel, pero a manera de alas de mariposa, ¿sí? A manera de alas de mariposa. Y lo que me llama la atención en este tipo de imagen es lo que decía su compañero, ¿no? La cianosis a nivel de los labios. Ahora, retomo el ejemplo anterior. Si ustedes observan este tipo de fascia, doctores, vamos a sospechar en patología cardíaca, ¿sí? Puede ser una estenosis tricuspidia, puede ser una insuficiencia aórtica, puede ser una estenosis aórtica, puede ser una estenosis mitral, puede ser una valvulopatía insuficiente mitral, etc. Vamos a sospechar en patología cardíaca. El examen físico complementario es lo que nos ayudará a determinar cuál es la causa que está produciendo este tipo de alteración facial. ¿Listo? Se ha comprendido esta parte, ¿verdad? Son facies características de estas enfermedades, pero no son facies que sean patognomónicas de estas enfermedades. ¿Se entiende, verdad? ¿No tenemos alguna Doctor, duda? una pregunta. Doctor, yo una Adelante. pregunta. Adelante, Mario. Primero, Mario, adelante. Ya, doctor, lo que quería preguntar es, ¿esta fase, tanto la de Corvisart como la de mitral o la cianótica, presentan la rubicundez en alas de mariposa o es característica de la mitral? Bueno, es más característico de la estenosis mitral, de la fascia mitral, esa rubicundez en alas de mariposa. ¿Sí? Está bien, doctor, gracias. En este caso, la cianosis es generalizada y afecta a los labios. Los labios, fíjense acá, son cianóticos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Adelante. En la fascia mitral, con lo que dijo esa rubicundez en alas de mariposa, parece demasiado a la fascia lúpica. No. En caso, por Por ejemplo, lupus. de lo que es la fascia de lupus eritematoso sistémico, existe lo que es una rubicundez en forma de alas de mariposa. Solamente rubicundez. La coloración que ustedes van a observar en caso de una fascia lúpica es rubicundez. En cambio, en la fascia mitral encontramos lo que es una rubicundez con un tinte cianótico. ¿Sí? Es una rubicundez azulada. Esa es la diferencia. En nada se parecen, doctores. Entonces es más violáceo. En la disposición sí, ¿sí? El único en lo que se parece es en la disposición y nada más. ¿Listo? Ahora, si ustedes se han dado cuenta, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? De lo que ustedes acaban de mencionar. Hemos hablado de la fase de luna llena. La fase de luna llena, yo les aseguro que ustedes han visto en primer y segundo año que es característico del síndrome de Cushing. Pero en el transcurso de estas clases que hemos tenido, hemos hablado de uno o dos fases ya que también tienen esa cara de luna llena. Por ejemplo, lo que es la fase antonina, típica de lepra. La fase de un paciente obeso también tiene lo que es esa fase en luna llena. Cuando hablamos de fase en luna llena, hacemos referencia a lo que es la cara redondeada. Y nada más. ¿Sí? Se puede utilizar este tipo de término para cualquier tipo de fase que cumpla con este tipo de requisito.
Sin embargo, no solamente tenemos que observar la característica del rostro, sino también la coloración. Y esa es la diferencia con la facie lúpica, ¿no? Rubicundez cianótica, en caso de estenosis mitral, y en caso de lupus encontramos una rubicundez netamente. ¿Qué más, doctores? Doctor, Adelante. mi compañera primero, doctor. Gracias, Doc. Por ejemplo, en el caso de la fase hipertiroidea que llevamos la anterior clase, ¿los ojos saltones serían un signo patognomónico o solamente sugieren? Bueno, en este caso, el exoftalmus de tipo bilateral es altamente sugestivo de la enfermedad de Grace-Bassett. ¿Sí? Es altamente sugestivo. Hablar de un dato patognomónico en facies no es lo correcto, porque ustedes pueden encontrar los ojos levemente saltones o saltones debido a características constitucionales. ¿Sí? No necesariamente sugiere lo que es hipertiroidismo, pero puede estar relacionado. En ese caso, ¿qué es lo que nosotros preguntamos, doctores? Regresamos a la parte de historia clínica. En la parte de historia clínica le preguntamos al paciente si es que últimamente el paciente ha notado algún tipo de cambios en el tamaño de sus ojos. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Hace algunos años atrás, 1 o 2 años, tenía una estudiante que tenía los ojitos saltones. Entonces, cuando hemos empezado a hablar de hipertiroidismo, todos han mirado a su compañera, ¿no? En clases. Y decían, ella tiene entonces hipertiroidismo. No. Y le hemos preguntado a ella, ¿sufres de hipertiroidismo o no? Mis ojos siempre han sido así desde que era niña. Y nunca han crecido, no tengo oftalmoplegia. Sí, algún médico alguna vez ha visto las características de mis ojos y por si acaso me ha realizado lo que es el examen para determinar las concentraciones de hormonas tiroideas y es absolutamente normal. ¿Sí? Es un dato casi patognomónico que nos va a orientar este tipo de patología, pero no siempre es así. Son datos sugestivos. ¿Listo? Son datos sugestivos. Ok, Doc, gracias. Ahora, bueno, la recomendación es esa, ¿no? Si usted alguna vez observa un paciente que tenga exoftalmos de tipo bilateral, sospeche en hipertiroidismo, antes que sospechar en normalidad. Realícele los exámenes correspondientes para determinar si es que existe un estado de hiperfuncionalidad de la glándula tiroides. Si es que estos resultados son negativos o sugieren normalidad, entonces vamos a pensar que ese tipo de características faciales que tiene son constitucionales. ¿Listo? Ahora, bueno, antes de pasar, miren, aprovechando que hemos tocado el tema de hipertiroidismo, les pongo el siguiente ejemplo. Solamente cuando exista exoftalmus de tipo bilateral. Si es que existe exoftalmus de tipo unilateral, nosotros no pensamos en un estado hiperfuncional. Nosotros vamos a sospechar en lo que es un tumor retroocular. ¿Sí? Les pongo el siguiente ejemplo, algo que estos días se ha hecho viral, ¿no? No sé si ustedes han visto, existe, bueno, una campaña para un niño chileno, ¿sí? Que tiene algún tipo de enfermedad degenerativa y su sueño es ser un youtuber famoso, ¿no? Entonces se hizo viral, salió en las noticias, en redes sociales, en diferentes diarios, por ejemplo, en CNN, en la BBC, en RT, etcétera, que este niño quiere cumplir ese sueño de ser un youtuber famoso. Y hasta el día de ayer, como a estas horas, por ejemplo, tenía una cantidad de seguidores de 500,000 aproximadamente. Y ayer por la noche o esta madrugada ya tenía una cantidad de suscriptores en su canal de YouTube de más de 3 millones. ¿Han escuchado esta noticia, doctores? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí. Sí, doctor. ¿Han visto la facie que tiene este niño? Sí, doctor. Tiene ¿Qué es lo que las les ha llamado mejillas la bien atención? hinchadas. Es una cara de luna llena. Es una cara de luna llena, ¿no? Es gordito. Listo.
Fíjense, no es un ejemplo de cara de luna llena, es gordito. En este caso es constitucional. ¿Por qué? Porque las características físicas también sugieren obesidad, ¿no? Pero ¿qué sucede con el ojito? A ver. Tiene el ojo del lado derecho cubierto, ¿no? Pero tiene algunos videitos en su canal de YouTube donde tiene el ojito descubierto. ¿Se han dado cuenta cómo es? Presenta estrabismo, ¿sí? Y uno de esos ojitos, el ojo derecho, tiene una disposición particular. Tiene exoftalmos. Sobresale un poquito, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué les pongo este ejemplo? Existe exoftalmos de tipo unilateral. Y coincidentemente, bueno, coincide con lo que nos dicen los libros de semiología, ¿no? En caso de que nosotros tengamos un paciente con exoftalmos de tipo unilateral, debemos sospechar en un tumor retroocular. Y este niño creo que tiene algún tipo de tumoración a nivel cerebral, que es lo que está produciendo este tipo de malformaciones en su rostro. ¿Sí? Fíjense que es sugestivo, no vamos a pensar en cáncer, ¿no? Pero ya sabemos que probablemente esté produciendo este tipo de defecto. ¿Sí? Continuamos. Hablamos de esto, miren, de la fase de esfinge. Doctor, disculpe. Adelante. Le quería hacer una pregunta antes de pasar a la Adelante. siguiente fase. ¿Se podría decir en la fase de Corvisart que es un aspecto eritematoso con un fondo cianótico o directamente rubicundez? ¿Y en qué difiere un eritema de un aspecto rubicundo? Listo. A ver, cuando nosotros hablamos, en este caso es rubicundez cianótica. ¿Sí? Eso es lo característico, rubicundez cianótica. En este tipo de fase, si ustedes han tomado en cuenta lo que les he mencionado, el tipo de coloración que es más predominante es la cianosis. ¿Sí? Eso es lo característico en este tipo de pacientes. Ya no podemos decir que existe cianosis sobre un fondo rubicundo. Se combinan estos dos colores. Algo que sus compañeros nos mencionaban hace algunos minutos, ¿no? Entonces, la coloración es violácea, sí, lo más exacto, por ejemplo, si queremos describir con un color en particular. ¿Y en qué se diferencia lo que es la rubicundez de lo que es eritema o de lo que es hiperemia? Tenemos que aprender, doctores, a manejar este tipo de términos. Y les pongo un ejemplo. Cuando hablamos de estos términos, miren, hace algunos años atrás se postula un docente a la cátedra de semiología. Y bueno, no era para la carrera de medicina, sino era para la carrera de enfermería de la universidad. Bueno, me invitan a formar parte de el jurado evaluador. Era el único en realidad porque no había nadie más. Y este docente confundía mucho estos términos, ¿no? Lo que es rubicundez, lo que es eritema y lo que es hiperemia. Cuando nosotros hablamos de eritema y hablamos de lo que es rubicundez, podríamos decir que hasta cierto punto son sinónimos, porque estas palabras sugieren lo que es un enrojecimiento de la piel. ¿Sí? Un ejemplo de esto, hablamos de las enfermedades exantemáticas o hablamos de lo que es un incremento de la temperatura corporal. El paciente presenta eritema o presenta rubicundez. Pueden ser patológicas o pueden ser fisiológicas. ¿Sí? Como les digo, son sinónimos hasta cierto punto. Y pueden ser de causa transitoria. Esa es la diferencia. Cuando nosotros hablamos de eritema, puede ser de causa fisiológica o patológica, pero es transitoria. El paciente no va a presentar este tipo de alteración durante toda la vida. Tiende a durar unas cuantas semanas, unos cuantos días y luego desaparece. Cuando hablamos de lo que es rubicundez, también es el enrojecimiento, en este caso de la piel,
Pero en este caso, de la misma forma, puede ser de causa fisiológica o puede ser de causa patológica. Puede ser transitoria o puede ser permanente. Esa es otra diferencia, ¿sí? Generalmente es permanente. Requiere de cierto tipo de tratamientos dependiendo cuál es la causa para eliminar, por ejemplo, esto. Pero se consideran sinónimos. A diferencia de hiperemia, cuando nosotros hablamos de hiperemia, también es el enrojecimiento, pero en este caso no solamente, o no de piel, perdón, sino de mucosas. Si ustedes alguna vez observan, por ejemplo, lo que es una mucosa sumamente enrojecida, no pueden utilizar eritema o rubicundez. Tienen que utilizar el término hiperemia. Si ustedes observan una coloración rojiza en piel, vamos a hablar de lo que es rubicundez o eritema. ¿Listo? Ya sabiendo cuáles son las características en cuanto a su duración. ¿Qué más, doctores? Otra pregunta, doctor. Gracias. En la fascia cushingoide se podría decir que las orejas tienen una implantación muy posterior y es característica de esta fascia o es proporcional solo al paciente. No, en este caso no tiene que ver nada lo que es la implantación de las orejas. Puede dar esa impresión, ¿no? Pero recuerden que cuando hablamos de lo que es el hipercortisolismo, frecuentemente es una enfermedad adquirida, ¿no? Tú puedes desarrollar lo que es síndrome de Cushing, ¿sí? Pero no va a producir lo que es una implantación baja o una implantación posterior. Da esa impresión porque el rostro, bueno, presenta, ¿no?, lo que es mayor acumulación de tejido celular subcutáneo. Da esa impresión, pero en realidad no existe como tal. Doctores, hablamos de este tipo de fascia. ¿Qué es lo que les llama la atención? En la fascia de esfinge, que acá ya tenemos, ¿no? ¿Cuál es la causa? Atrofia muscular progresiva. Encontramos varias fascias, doctores, de atrofia muscular progresiva. En la fascia de esfinge, por ejemplo, la fascia, a ver, enseguida les muestro, la fascia miopática, esa es la fascia miopática, ¿sí? Que tanto así no es. La fascia miopática también se caracteriza por lo que es atrofia de los músculos del rostro y muchas veces existe lo que es flacidez de los músculos del rostro, ¿no? En una fascia miopática. Tenemos algunas otras fascias, a ver, creo que tenemos acá la fascia esclerodérmica. No tengo acá la fascia esclerodérmica. Tengo otra presentación y les voy a mostrar. Que como dice el nombre, sugiere esclerodermia. Estas fascias, bueno, en conjunto se asemejan entre sí. ¿Qué es lo que sucede en una fascia de esfinge? Fíjense que prácticamente el tejido celular subcutáneo y el músculo se atrofian. Entonces, los rasgos óseos se hacen mucho más marcados. Observen, podemos observar los rebordes supraorbitarios, podemos observar lo que son los cigomáticos, etc. Pero no es tan intensa como la fascia caquéctica, ¿no? Donde la piel prácticamente se encontraba adosada al hueso. Otra característica de la atrofia muscular progresiva es que como afectan varios músculos, el paciente presenta este tipo de expresión. ¿Qué es lo que les llama la atención de la fascia de esfinge, doctores? Es por atrofia. Tiene una fase de sorprendido y los labios son muy pequeños. Listo, ¿no? Los labios, debido a la atrofia, en este caso, debido a la atrofia, lo característico es que es un tipo de fascia que de la misma forma no expresa o disminuye la expresión facial. ¿Sí? Esa es la característica. Es una fascia amímica. Ese es el nombre. Es una fascia amímica. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con los otros tipos de fascia? Con la fascia esclerodérmica, por ejemplo. En esta, el paciente hasta cierto grado es capaz de conservar las arrugas de la expresión facial. Solo los músculos se atrofian. En caso de una fascia, por ejemplo, miopática, que también es debido
a lo que es una atrofia muscular, ¿sí? Bueno, les he puesto este ejemplo, ¿por qué? Porque generalmente disminuyen todos los rasgos de expresión facial. Pero ¿qué es lo que existe en este tipo de situaciones? La presencia de pliegues radiados a nivel de los labios. El paciente tiene o adopta esa postura. De la boca entreabierta, no así como observamos acá. La boca ligeramente entreabierta con la presencia de estas líneas radiadas alrededor de los labios. A diferencia de la fascia esclerodérmica. Cuando hablamos de la fascia esclerodérmica, tenemos un paciente, a ver, ponemos como ejemplo, de 60 años que no presenta ningún tipo de arruga facial, que también presenta lo que es atrofia de músculo, tejido celular, subcutáneo y piel, y los pliegues son mucho más marcados a nivel oral. Fíjense que son facies que se parecen, doctores, ¿sí? Entonces, patognomónicas no son, pero son sugestivas. Yo observo este tipo de facies con estas características que les he mencionado y debemos sospechar en este tipo de alteraciones. ¿Listo? La diferencia, la fascia de esfinge es hipomímica, de poca expresión facial, a diferencia de las otras fascias donde la expresión facial hasta cierto grado puede encontrarse conservada. Bueno, esto ya hemos visto hace un momento, ¿no? En la fascia tabética, recordemos un poquito. La fascia de Hutchinson, ¿sí?, se caracteriza por un signo, que es el signo de la mirada de astrónomo. ¿Qué es lo que les llama la atención? Acá ya tenemos la descripción, ¿no? Consiste en la inmovilidad de los ojos, ptosis palpebral, que puede ser unilateral o bilateral. Ya sabemos que es oftalmoplegia, lo hemos descrito. Sin embargo, enseguida vamos a poner otros ejemplos, ¿no? Indica lo que es oftalmoplegia externa nuclear progresiva y el paciente tiene que realizar algunos movimientos para visualizar objetos. De allí el nombre de la mirada del astrónomo. Pero en vez de hablar de un astrónomo, vamos a hablar de un astronauta. Todos alguna vez han visto a un astronauta cuando se encuentra con su traje espacial. En alguna película, en algún documental. ¿Se han dado cuenta el tipo de movimientos que ellos realizan para poder visualizar objetos? Mueven toda la cabeza. Mueven toda la cabeza, ¿verdad? Si yo le pido, a ver, Adrián, quiero que vea el objeto que está a su derecha. Él mueve ligeramente la cabeza, la inclina, pero desvía la mirada. Eso es lo típico, ¿no? Cuando nosotros queremos visualizar un objeto, desviamos la mirada. Eso es lo único que hacemos, ¿sí? Pero este tipo de pacientes, recuerden, ya hemos hablado hace unos instantes, presentan lo que es oftalmoplegia de los músculos que dan movimiento al globo ocular. No se mueve el globo ocular. Entonces, necesariamente ellos tienen que rotar toda la cabeza para poder observar un objeto. No mueven los ojos, ¿sí? Se asemeja al movimiento que realiza un astronauta. O son capaces incluso de mover todo el tronco para poder visualizar lo que es un objeto. Y prácticamente realizan ese tipo de movimiento cuando quieran dirigir la mirada hacia una dirección determinada, ¿sí? Si yo les pido a ustedes que miren hacia abajo, yo en este momento, bueno, estoy mirando hacia abajo, pero lo único que hago es desviar la mirada. Si el paciente quisiera mirar hacia abajo, necesariamente tiene que realizar el movimiento de toda la cabeza, ¿sí? Ahora, la oftalmoplegia ya la hemos tocado cuando hemos visto la fascia de Basedow, ¿sí? Existe un signo, cuando hablamos de oftalmoplegia, doctores, recuerden, ¿no? Parálisis total del globo ocular. Puede encontrarse en parálisis de tercer, cuarto y sexto par craneal. Puede encontrarse debido a los desgarros de los músculos frecuentes en el exoftalmus bilateral, la oftalmoplegia total también. En una parálisis vulvar o nuclear podemos encontrar esta parálisis total del globo ocular. Existe un signo que se denomina el signo del ojo de vidrio.
¿En qué consiste el ojo de vidrio? De forma general, este signo del ojo de vidrio es frecuente en la oftalmoplegia total. ¿Sí? Cualquier tipo de patología que curse con oftalmoplegia total, cursa con este signo del ojo de vidrio. ¿En qué consiste el signo del ojo de vidrio? A ver, doctores, ustedes solitos. Acá cursa con ese signo, ¿no? Por la oftalmoplegia total. ¿Alguna vez han visto una persona con un ojo de vidrio? El ojo es inmóvil. No se mueve el ojo, ¿verdad? Sí. Esa es la característica del signo del ojo de vidrio. Es inmóvil el globo ocular. De allí el nombre, ¿no? Oftalmoplegia total. Cursa con este tipo de signo. Entonces recuerden, este signo de ojo de vidrio sugiere oftalmoplegia total. Patognomónico de oftalmoplegia. Y que pueden presentarse en diferentes patologías que cursen con oftalmoplegia total. Listo, doctores, 3 minutos. Fase de Marshall Hall. ¿Qué les llama la atención? Que parece tener hidrocefalia. La cabeza. La cabeza muy grande y la ¿no? mirada hacia abajo. La cabeza es grandota, debe ser superdotado. Bueno, este tipo de fascia se caracteriza por lo que es una desproporción, ¿no? Entre lo que es los diámetros, no solamente el índice facial es amplio en estos pacientes debido a que el cráneo es amplio. Este tipo de fascia, doctores, no observamos en todos los pacientes que sufren de hipertensión endocraneal. ¿Sí? Es típico de la hipertensión endocraneal, pero no observamos en todos los pacientes. En una clase pasada les había puesto el ejemplo de que la señora Jenny, ¿no?, sufre de hipertensión endocraneal. Ella no presenta esta fascia, ¿sí? No presenta esa deformidad del cráneo, porque probablemente la señora Jenny ha sufrido algún tipo de accidente que en una edad avanzada ha permitido que se desarrolle lo que es su problema, ¿no?, de hidrocefalia. Entonces, como se ha producido en una edad avanzada, ha existido ya lo que es un cierre adecuado de las suturas que forman parte del cráneo, que se encuentran soldadas, ¿no? Entonces sufre de hidrocefalia y en vez de que crezca el cráneo de tamaño, comprime lo que es la masa encefálica. Y la compresión de la masa encefálica es lo que produce este tipo de alteraciones en el habla, en el reconocimiento, en el movimiento, etc. Por eso la señora Jenny tiene dificultades en el habla, tiene dificultades al realizar movimientos, ¿no?, coordinados. En cambio, en un paciente pediátrico, como no existe lo que es una solidificación
de las suturas que forman parte del cráneo, estos niños desarrollan lo que es este tipo de cuadro, ¿sí? Hidrocefalia. ¿Y qué es lo que sucede con el cráneo? Incrementa de tamaño. ¿Sí? Ya sabemos por qué. En uno incrementa y en otro no. ¿Listo? Sin embargo, algo que me llama la atención en este tipo de pacientes es un signo que recibe el nombre del signo de la puesta del sol. A ver, doctores, ¿alguna vez han visto la puesta del sol? Los que están enamorados. A ver, Adrián, ¿alguna vez ha visto la puesta del sol? Bueno, creo que se ha retirado Adrián. Ricardo, a ver, Alejandro Muñoz. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención de la puesta del sol? En el horizonte. Que es bastante bonito de ver y básicamente si lo ves de frente es como que te daña un poco los ojos. Si lo ves directo, Bueno, nosotros vemos el horizonte y vemos el sol acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, de allí que recibe ese nombre, signo de la puesta del sol. ¿Sí? Comparen, por ejemplo, la mirada con esta representación o con esta comparación que estamos realizando. La mirada es hacia abajo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en este caso con el globo ocular? Se esconde, no de forma completa, sino de forma parcial en el párpado inferior. De allí el sí. Ahora pregunta, vamos a seguir poniendo como ejemplo a la señora Jenny. Tiene ese tipo de sí, tiene ese tipo de mirada, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, es una mirada perdida, que pareciera que no está enfocando lo que es un objeto, no está visualizando un objeto con precisión. Da la impresión de que no estuviera observando algo en particular, ¿sí? La mirada perdida. ¿Sí o no? Tiene ese tipo de mirada, de apariencia triste, debido, ya sabemos entonces a qué, ¿no? A un incremento de la presión endocraneal. Hablamos de este tipo de fascia, que es la fascia parkinsoniana, bueno, que recibe el nombre de la fascia de máscara. 3 minutos, doctores, también para que visualicen y describan cuáles son las características. A ver, doctores, ¿qué es lo que les ha llamado la atención?
de esa fase. Él tiene una fase inexpresiva y también tiene los ojos fijos como que mirando a algo en especial y también aparenta como que si los músculos estuvieran rígidos tanto del cuello como de la cara. Listo, ¿no? Lo que su compañera menciona es una fase hipomímica, ya sabemos que es hipomímica, de poca expresión. Yo no sé si está triste, si está feliz, si está preocupada observando este tipo de imagen. La mirada también es fija, se encuentra perdida, existe rigidez de los músculos faciales y es frecuente de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Pero a diferencia de las otras fases, ¿no? Fíjense en la fase atrófica, existe atrofia de todos los músculos. Podríamos decir que hasta cierto punto también es hipomímica, pero en este caso aparenta estar sorprendida, ¿no? Por la atrofia de los músculos, ¿sí? Bueno, no aparenta ese tipo de sorpresa que hemos visto en la fase anterior. Doctor, Una característica es que este tipo de pacientes presentan, acá no se ve, lo que es una leve abertura de lo que es la comisura labial, ¿sí? Y a través de esa pequeña apertura en la comisura labial discurre saliva. Esa es otra característica de la fase de Mask, ¿sí? Adelante. ¿no denotaría mayormente como una tristeza o es por la mirada perdida nomás? Es por la mirada perdida, no nada más en ese caso. Doctor, Adelante. ¿no podríamos decir que también presentaría como la fase de póker? La fase de póker es muy inexpresiva, ¿sí? Es totalmente diferente. Esas son las características que hemos escrito, son las típicas de la fase de máscara. ¿Listo? Con todo lo que hemos escrito, rigidez de los músculos faciales, esa apertura pequeña de la comisura labial y que discurra saliva a través, ¿no? de esta apertura. En cambio, la fase de póker es una fase inexpresiva, ¿sí? No tiene estas características que hemos descrito. No existe lo que es la apertura de la comisura labial y tampoco discurre saliva. Ok. Continuamos. Hablamos de este tipo de fascia, la fascia de Potter, que lo van a ver en traumatología, doctores, la fascia de Potter, ¿sí? Al año que viene. ¿Qué es lo que les llama la atención? 3 minutos también. Doctor, Adelante.
Adrián se le fue el internet, no sé si podría aceptarlo. Pero ya lo acepté, Adrián. Tú ya has No está, no aceptado. tengo solicitud de Adrián. Doc, ya estoy acá. A ver si está acá, Adrián. Listo. Listo, doctores. A ver, fase de Potter. ¿Qué es lo que les llama la atención? La Nariz región aplanada. anterior, La, la región anterior del rostro es lineal, todo como si se el- hubiera chocado con Los una ojos pared. separados y con pliegues. hay una Es una rotación clara. fase, bueno, en este caso, plana, ¿no? Si ustedes observan, tenemos algunas características importantes. Para empezar, como nos dice, ¿no?, la diapositiva, es el resultado de oligohidroamios, que es una disminución en la cantidad de lo que es el líquido amniótico. Bueno, y si existe una disminución en la cantidad o producción, entonces el rostro del bebé se pone en contacto con lo que es el útero, ¿sí? Y tiene esa fase plana, una característica. ¿Qué más? La nariz de la misma forma es plana, ¿sí? Algo que me llama la atención, por ejemplo, es el mentón hipoplásico, ¿no? Y observen la orejita. La implantación es baja. Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, el borde externo del ojo, la orejita debería estar acá, pero se encuentra en este caso con una implantación mucho más baja. Fíjense, casi llegando a lo que es en esta fotografía, hacia lo que es el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Este tipo de alteraciones, doctores, como les estoy mencionando, es frecuente de observar en algunas especialidades como en ginecología y en traumatología. Les había puesto el ejemplo, ¿no? Ustedes van a observar eso en traumatología porque está estrechamente relacionado con algunas malformaciones óseas, por ejemplo, ¿sí? La fascia de Potter. Fascia de Shattuck, a ver, ya hemos visto también, ¿no? También es otra fascia que sugiere alteración cardiovascular. ¿Qué les llama la atención? Esto es sencillo, yo lo hemos estudiado como 10 veces, doctores. Ustedes solitos. ¿Qué les llama la atención? La rubicundez en alas de mariposa. En este caso, bueno, está asociada a lo que es ictericia, ¿sí? Y existe una coloración, bueno, que acá no podemos notarla de forma precisa, ¿sí? Existe cianosis, existe palidez, existe lo que es ictericia y da un tinte característico al paciente. Se asemeja la coloración de la piel a lo que es el aceite de oliva. ¿Alguna vez han visto el aceite de oliva? ¿Qué coloración tiene? No, doctores, ¿saben lo que es el aceite? Amarillento. Es amarillo. No, amarillo no es. El aceite de Eso es girasol medio es claro. amarillo. Es medio Medio. claro. O sea, se Es distingue el medio aceite verdoso, porque ¿no? es un Verdoso. claro y verdoso. Medio verdoso, ¿verdad? Tiene una característica medio amarilla verdosa. El paciente presenta ese tipo de coloración. ¿Sí? Se combinan estos colores, palidez, cianosis, rubicundez, ictericia. Existe un tinte subictérico, se denomina así. Pero si nosotros quisiéramos identificarlos con palabras claras, perdón, ese tinte oliváceo, ¿sí? Característico de este tipo de pacientes. ¿Qué les llama la atención de este tipo de fascia, doctores? 3 minutos también, a ver, la fascia de Wells.
Listo, doctorcitos. Fase de Wells, ¿qué les llama la atención? Es como si estuviera maquillada. Tal vez la emoción. Parece un color cobre. Se nota un color raro en la tez. La fase de Wells. A ver, una alteración en la coloración, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo es esa Pero Doc, coloración? ¿está pálida o no? Como tal. No, no está pálida. Es como si estuviera maquillada. Es como tuviera la nariz ancha y respingada. Una expresión de ansiosa, más o menos. A ver, alguien más. Fase de Wells. ¿No parece una cara medio ¿La triste? piel parece brillosa, Doc? Bueno, en este caso les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la fase de Wells, lo que me llama la atención es la alteración en la coloración, ¿sí? Fíjense que la coloración no es uniforme, tenemos manchitas oscuras hiperpigmentadas a nivel del ángulo de la mandíbula, a nivel de los pómulos, a nivel de la frente, etc. Este tipo de fase se caracteriza justamente por eso, ¿no? Por una fase hiperpigmentada, que no debemos confundir con la coloración normal de la piel de un individuo. Probablemente uno de los ejemplos más característicos para hacer referencia a este tipo de fascia es el tipo de hiperpigmentación que presenta una mujer en etapa de gestación. ¿Sí? ¿Alguna vez han visto a una mujer embarazada? No siempre, Sí, Doc. pero en algunas ocasiones se le mancha el rostro, ¿verdad? Aparecen manchitas debido a las alteraciones hormonales. Entonces está relacionado muchas veces con alteraciones hormonales. La fase de Wells, lo que me llama es la hiperpigmentación, ¿no? Se caracteriza por esa melanodermia, se denomina así. Existen otras alteraciones, como por ejemplo, que también pueden cursar con ese tipo de fase, como por ejemplo la enfermedad de Addison. ¿Sí? Lo que me llama la atención entonces es esa pigmentación. Entonces lo vamos a dejar acá, doctores, y en la siguiente clase vamos a continuar. Me hacen recuerdo, ¿sí? Nos hemos quedado en fase de Wells y empezamos a realizar el estudio de los demás tipos de fases. Les llamo lista. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Doc, Adelante. en la fase de Potter también leí un poco que los niños también tienen deformidades de sus dedos y todo eso. Sí, no, es por eso que les había mencionado, es frecuente que este tipo de pacientes cursen, por ejemplo, con deformidades óseas. Es muy frecuente. Listo, les llamo lista, doctorcitos. Doctor, otra pregunta. Adelante, adelante. En la fase de Hutchinson, ¿el aspecto de somnolencia se da por lactosis? Sí. Cuando hablamos de ptosis palpebral, bueno, profundizando un poquito más este tema, que es otra característica, ¿no? De este tipo de fase, hacemos referencia a lo que es caída de los párpados. Entonces, ese aspecto de somnolencia que acabas de mencionar es debido a esto, ¿no? Debido a la caída de los párpados o ptosis palpebral. ¿Qué más, doctorcitos? ¿Qué otra duda? ¿Qué otra pregunta? A ver, esperamos unos minutitos, ¿sí? No está cargando mi archivo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el estudio de fases tiene que ser detallado, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, que realicen el estudio de fases de su libro de semiología de Suros, ¿sí? No existe en el libro de semiología de Suros un tema que sea fases, así como tal. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, doctores, es buscar las fases por aparatos y sistemas, ¿sí? Si han estado leyendo el libro de semiología de Suros, está dividido así, ¿no? Por aparatos y sistemas. Entonces, si ustedes quieren saber cuáles son las características o qué tipo de fases encontramos en patologías cardíacas, tienen que leer la parte de unidad cardíaca. Y en la parte de unidad cardíaca se encuentran descritas todas estas fases cardíacas que hemos estudiado.
Más adelante, bueno, ya estamos estudiando algunas fases que sugieren alteración endocrinológica, ¿no? Que las vamos a ir complementando más adelante. Tienen que hacer lo propio. Realizar el estudio de la primera parte de la unidad de endocrinología, donde van a encontrar las fases que sugieren alteraciones endocrinológicas y metabólicas. Listo, doctores. Tomen en cuenta esa recomendación porque estudiar en un solo día, o incluso lo que es ordenar en un solo día el estudio para su examen parcial va a ser imposible. ¿Listo? El 85% de lo que estamos viendo, doctores, lo estoy tomando del libro de semiología de Suros. ¿Sí? Así que nada más les llamo lista ahora que termino de cargar el archivo. Y es 8, ¿no? Sí, Sí, doc. Sí, doc. Avan Presente, doctor. Sebo, Presente, doc. Argote, Presente, doc. Presente, doc. Raya, Presente, doc. Barral. ¿Dónde está Barral? Barriga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Presente. Daza, Presente, doc. Encinas, Presente, doctor. Ferreira, Presente, doc. Flores, Presente, doc. Guillán, Presente. Gamboa, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez, Presente, doc. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, Presente, doc. Guaita, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Ramillo, Presente, doctor. Loaiza, está Loaiza, López, López, presente, doc. Luján, Luján, presente, doctor. Márquez, presente, doctor. Presente, Márquez. Miranda, Presente, doctor. Miranda Rebeco, Presente, doctor. Montaño, Presente. Mundo Corre, Presente, doc. Muñoz, Presente, Muñoz, doctor. Nilipu, Presente, doctor. Orellana, Presente, Orellana, doc. Ortuño, Presente, doc. Parco, Presente, doctor. Pérez, Pérez, presente, doctor. Pizarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doc. Sánchez, Presente, doctor. Ticona, Presente, doc. Torrejón, Presente, doc. Rico, Presente, doctor. Vaca Flores, Presente, doctor. Velarde, Presente, doc. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, no está, Zambrano Valenzuela, Presente, doctor. Zamorano Presente, doc. y Centeno. Presente, doctor. Tangaray, Doctor, disculpe, Loaiza. Presente, Le dije doctor. presente. Garay, ¿está Garay? ¿No está Garay? Presente, doc. Presente. Y Vargas. Presente, doc. Listo, ¿qué más? Loaiza, ¿no? ¿Qué pasó Loaiza? Estaba dormido. No, doctor, mi micrófono no se está activando. Ya, listo, ya están en falta. Listo, chicos, nos vemos dentro de unos minutos en Fisiopato. Nos vemos, doc. Gracias, doc. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doc. Hasta luego, doc.